Bienvenidos a esta nueva clase de nuestro curso de percepción computacional. Mi nombre es Marco Benancasa. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio sobre fundamentos de Machine Learning, en particular fundamentos de Machine Learning supervisado, aprendizaje de máquina supervisado. Y lo que nos corresponde estudiar ahora es la teoría de generalización de Babnik y Chervonenkis, que es el bloque o que es la parte que sostiene el desarrollo de algoritmos dentro de la parte de Machine Learning, por lo menos en la parte supervisada, y que justamente es algo que hace que Machine Learning, al tener un sustento teórico, un sustento matemático, pues sea un área que reciba bastante atención, tanto en la parte teórica como en el desarrollo de algoritmos. Esta clase, al igual que nuestra clase anterior, va a estar basada en materiales que provienen del curso Learning from Data, del curso en línea Learning from Data de Caltech, dictado por el profesor Yasser Abu Mostafa, y también de su libro, que tiene el mismo nombre, Learning from Data, un curso corto. En este link ustedes pueden encontrar el material correspondiente de este curso, que es de libre acceso, tanto en la parte de presentaciones como en la parte de videos de las clases y sesiones de preguntas y respuestas. Bien, vamos a continuar con nuestro estudio de el problema de Machine Learning, pero desde un contexto probabilístico, como lo habíamos señalado el día de ayer. Bien, el día de ayer nosotros habíamos empezado nuestro estudio de el problema de muestreo, es decir, cómo observando una muestra nosotros sacamos una estimación que intentamos generalizarla hacia la población, y para eso pues habíamos estudiado la desigualdad de Hovding. Luego habíamos aplicado la desigualdad de Hovding al problema de aprendizaje, en donde el objetivo es, dado un conjunto de hipótesis y un conjunto de datos, o un conjunto de entrenamiento compuesto por ejemplos de entrenamiento que provienen de una determinada distribución de probabilidad, un algoritmo que recibe los datos y un conjunto de hipótesis selecciona de ese conjunto de hipótesis a aquella hipótesis que tiene el menor error sobre los datos de entrenamiento. A ese error le denominábamos el in-sample error. Y lo que queremos es que este in-sample error, si es bajo sobre el conjunto de ejemplos de entrenamiento, también implique que vamos a tener un bajo error si evaluáramos esa hipótesis sobre todo el conjunto de elementos de una población. El problema que teníamos antes es que la desigualdad que habíamos construido a partir de la desigualdad de Babnik y Chervonenkis tenía un término m en su estructura, donde ese término m denotaba el número de hipótesis que estamos considerando. Evidentemente hay hipótesis o conjuntos de hipótesis que se usan en Machine Learning que no tienen un número finito de funciones, sino que corresponden a un número infinito de funciones. En realidad, funciones lineales simples o con funciones simples como las funciones lineales, yo puedo construir un infinito espacio de hipótesis, como lo vamos a evidenciar a través de este ejemplo. Entonces, lo que voy a hacer es poner un espacio de vectores o un espacio de características en dos dimensiones. Y aquí vamos a dibujar dos fronteras de decisión. Ya me voy a adelantar un poco a este tema. ¿Ok? Entonces voy a dibujar puntos, ¿ok?, que van a separar estas fronteras de decisión. ¿Ok? Aquí tenemos nubes de puntos de una clase y puntos que corresponden a otra clase. ¿Ok? Entonces esta frontera de decisión logra, como ustedes pueden ver, separar estas dos clases sin ningún problema. Pero no es la única frontera de decisión que me permite conseguir el mismo resultado. Por ejemplo, esta otra frontera de decisión, ¿ok?, también me va a permitir conseguir el mismo resultado.
Puedo evidentemente poner otra frontera de decisión. Voy a escoger un color diferente, voy a poner un amarillo. A ver, en este caso, para que no sea muy polémico, vamos a borrar de hecho esas dos y poner de mejor manera esas fronteras de decisión. Entonces, lo que quiero evidenciar en este caso es que al menos, bueno, tenemos más de una frontera de decisión que nos permite alcanzar el mismo resultado. Todas estas tres fronteras de decisión nos permiten obtener el mismo resultado. Y evidentemente, ¿cuántas funciones lineales podemos conseguir o podemos definir en dos dimensiones? Bueno, pues infinitas funciones lineales. ¿Ok? Entonces, evidentemente, el contar cuántas funciones puedo yo implementar para resolver un problema de clasificación no es una tarea simple, ¿sí? Y si cuento cuántas funciones puedo implementar, pues bueno, la respuesta es trivial, es infinito. En cuyo caso, en esa desigualdad que habíamos considerado en la clase anterior, el lado derecho de la desigualdad se trivializaba porque decíamos que este lado izquierdo, que es exactamente el mismo que tenemos aquí, ¿ok? Permítanme un momentito, por favor. Bueno, entonces el lado derecho de la desigualdad que estoy haciendo referencia, de la desigualdad que habíamos visto el día de ayer, es exactamente este mismo, o tiene esta misma forma que tenemos en este caso, pero el lado derecho, como habíamos dicho, tenía un M, ¿no? Donde ese M hacía referencia al número de hipótesis. Este lado derecho se trivializaba porque era menor o igual que infinito, y bueno, sabemos que toda probabilidad es un valor finito, y es más, es un valor finito que está en el intervalo cerrado 0,1. Bien, entonces el problema es cómo contar el número efectivo de hipótesis que puedo implementar usando una familia de funciones. En este caso, por ejemplo, estamos considerando la familia de funciones lineales que van a definir fronteras de decisión como la que voy a indicar. Entonces estaríamos hablando de la respuesta del clasificador que va a estar dada por el signo de beta 0 más beta 1 por x1 y más beta 2 por x2, donde SGN, donde SGN donde esta función SGN de A nos retorna -1 cuando A es menor que 0. Uy, cuando A es menor que 0. Está muy a la derecha. Cuando A es menor que 0. Permítanme ponerle esto en otra parte para que no nos complique la vida. Entonces, a ver, voy a ponerle aquí mismo cerca a el, decía SGN de A es igual a 0 cuando A es menor que 0 y va a ser 1 cuando A es mayor o igual que 0. O podríamos decir -1 más 1 también para seguir la notación, o más bien dicho, las etiquetas que se usan en este libro, ¿no? -1 y +1. Bueno, obviamente beta 0, beta 1, beta 2 son valores reales, es decir, los beta sub i son números reales con i 1, 2, 3. ¿Ok? Entonces, puedo implementar infinitas funciones lineales, infinitas fronteras de decisión, y lo que queremos en realidad es contar cuántas clasificaciones diferentes podemos hacer. Y ahí viene el tema clave. Todas estas fronteras de decisión, como ustedes pueden ver, dan la misma clasificación. Los puntos que están por encima de las fronteras de decisión se etiquetan con X. Los puntos que están por debajo de las fronteras de decisión se etiquetan con estos círculos. ¿Ok?
Entonces, en ese sentido, a pesar de que estas fronteras de decisión son distintas, pero dan la misma clasificación. Y esa es la idea que aplica esta desigualdad de Babnik y Chervonenkis para caracterizar qué tan rico es un espacio de hipótesis. ¿Ok? Entonces, en general, los espacios de hipótesis no van a ser discretos, sino van a ser continuos, es decir, van a tener infinitas funciones. Por lo tanto, contar el número de funciones no es práctico, más bien lo que necesitamos es decir cuántas clasificaciones puede generar ese espacio de hipótesis. Ese es, digamos, el cambio que vamos a hacer ahora en la desigualdad al analizar la desigualdad de Babnik y Chervonenkis. ¿Por qué se denomina desigualdad de Babnik y Chervonenkis? Se denomina desigualdad de Babnik y Chervonenkis gracias a que justamente quienes investigaron este tema son estos dos señores. Aquí tenemos a Vladimir Babnik y acá tenemos a Alexei Chervonenkis. Son dos matemáticos rusos que investigaron este problema y que obviamente después en su honor se le llama a esta desigualdad la desigualdad de Babnik y Chervonenkis. Entonces el lado derecho de la desigualdad que estaba haciendo referencia hace un momento, que es la que estudiamos en la clase anterior, ahora se reemplaza por este término que está ubicado en esta lámina, ¿ok? Y obviamente donde hay funciones que tenemos que definir. La primera es esta función que está aquí, ¿ok? Y esta función se denomina la función de crecimiento o the growth function, como se indica en este caso. Entonces, a esto de aquí se denomina el growth function o función de crecimiento. Como se indica en esta parte de acá, la función de crecimiento cuenta la cantidad máxima de dicotomías que se puede implementar sobre n puntos usando el conjunto de hipótesis H. Entonces, las entradas de esta función son el espacio de hipótesis y el número de puntos que intento clasificar, y el resultado es un número que puede ser finito, entero o infinito, ¿sí? Dependiendo del espacio de hipótesis que esté analizando. ¿Qué me dice cuál es la cantidad máxima de dicotomías que este espacio de hipótesis H permite implementar sobre este conjunto de puntos n? Eso que acabamos de decir con palabras es lo que indica esta expresión que está ubicada en esta parte. Nos dice que la función de crecimiento del espacio de hipótesis H aplicado sobre n puntos es igual a el valor máximo, ¿sí?, de el cardinal, o más bien dicho, es el número máximo de dicotomías que puede generar el espacio H aplicado sobre estos n puntos, donde estos n puntos son cualesquiera n puntos que provienen del espacio de características X. A propósito, esto de acá sería un espacio de características en dos dimensiones, por cierto, o un espacio de vectores en dos dimensiones. En realidad estamos dibujando el espacio euclidiano en dos dimensiones. Ahora, a partir de la función de crecimiento se deriva algo que es o que tiene una importancia teórica grande dentro de Machine Learning, y es lo que se denomina la dimensión BC de un espacio de hipótesis. Entonces, la dimensión BC de un espacio de hipótesis H, que se denota como dBc de H, dimensión BC de H, es el valor más grande de n para el cual la función de crecimiento es 2 a la n. Ok, son dos conceptos importantes que necesitan un poco más de desarrollo, y eso es justamente lo que vamos a hacer en este momento.
Para una vez que entendamos estos dos conceptos, el de la función de crecimiento y el de la dimensión BC, poder reemplazar estos valores en esta desigualdad y obviamente poder calcular una cota superior para este valor de probabilidad. Ahora, como ustedes pueden ver, y con esto podemos parar el estudio, digamos, de esta lámina, la función de crecimiento de un espacio de hipótesis H aplicado sobre n puntos está acotada superiormente por este sumatorio que va desde 0 hasta la dimensión BC del espacio de hipótesis del combinatorio NI, ¿ok? Donde la máxima potencia de este sumatorio es n a la dBc, o el término de mayor orden tiene un orden de crecimiento n a la dBc, ¿ok? Entonces, revisemos primero qué es una dicotomía y después vamos a revisar qué entendemos por la función de crecimiento con algunos ejemplos, y una vez que conozcamos la función de crecimiento, analicemos la dimensión BC. ¿Ok? Entonces, una dicotomía es igual a una clasificación. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto? Significa que, por ejemplo, si yo estoy hablando en dos dimensiones y yo tengo 3 puntos, este punto de aquí, este punto de aquí y este punto de aquí, a este punto le voy a llamar el punto x1, a este punto de aquí le voy a llamar el punto o el vector x2, y a este de aquí le voy a llamar el vector x3, de tal manera que el vector x sub i es igual al componente i1 y al componente i2, con i1, 2 y 3. Una clasificación consiste en dar una etiqueta a cada uno de estos puntos. Por ejemplo, a este le doy la etiqueta 0, 0, y a este le doy la etiqueta 1. Esta sería una clasificación. Otra clasificación sería, a este le doy la etiqueta 1, 0, 1. Eso es otra clasificación. Otra clasificación sería 0, 0, 0. ¿Ok? Otra clasificación sería 1, 1 y 1. La pregunta es, si tengo 3 puntos, ¿cuántas clasificaciones diferentes puedo hacer a 3 puntos? ¿Cuántas clasificaciones distintas puedo hacer a 3 puntos si obviamente la clasificación es en 2 clases? Ocho, profe. 8. Efectivamente, 8. Entonces, el número máximo de clasificaciones que yo voy a hacer en este caso es 8. El máximo número de clasificaciones es 8. Bien, entonces el máximo número de clasificaciones que yo puedo tener con 3 puntos en cualquier dimensión, sea en 2, en 1 o en cualquier dimensión, es 8. Y en general, si tengo n puntos en cualquier espacio dimensional, el máximo número de clasificaciones que yo puedo tener es 2 a la n, o el máximo número de dicotomías que puedo tener es 2 a la n. Entonces, con esto queda claro que una dicotomía es una clasificación que yo puedo hacer. Ahora, evidentemente, estas dicotomías yo las puedo expresar de manera gráfica o puedo ponerlo en una tabla, ¿no? Entonces, si yo pongo en forma de tabla, digo, ok, en la primera columna van a estar representados los vectores. Ok, estos van a ser los vectores. Aquí van a estar los vectores. Y en una segunda tabla van a estar las clasificaciones, ¿no? Entonces aquí tenemos una dicotomía
que, como había indicado, podría ser, por ejemplo, al punto 1, al vector 1 aplicarle 0, al punto 2 aplicarle o darle 0 y al vector 3 aplicarle 1. Y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, una clasificación de todos los puntos que estoy considerando se denomina una dicotomía. No sé si tienen alguna inquietud de esta parte, me dicen por favor. No, profe. Ok, entonces, gracias. Entonces, una vez que sabemos a qué se refiere con dicotomías, ¿okay? Que en definitiva son clasificaciones, ahora sí entremos a estudiar la función de crecimiento del perceptrón en dos dimensiones. Un perceptrón es un clasificador lineal y al decir un clasificador lineal implica que genera fronteras de decisión lineales. ¿Ok? Entonces lo que vamos a implementar son fronteras de decisión lineales. A propósito, se denominan fronteras de decisión porque estas líneas separan la una clase de la otra clase. Y justamente en la línea se da esta división de las clases, de ahí el nombre de frontera. ¿Y por qué de decisión? Porque una parte o una región del plano que divide esta frontera de decisión corresponde a la una clase y lo que está debajo de ese plano corresponde a otra clase. Lo que está por encima de la línea, quiero decir, en dos dimensiones, o del plano o hiperplano en más de dos dimensiones, corresponde a una clase y lo que está por debajo corresponde a otra clase. Bueno, entonces vamos a calcular la función de crecimiento del perceptrón en dos dimensiones y obviamente con eso lo que pretendemos es que quede claro el concepto de función de crecimiento. Para eso vamos a tomar un ejemplo, el ejemplo 2.1 del libro de Yasser Abu Mostafa y otros, de título Learning from Data, que es justamente donde se plantea este ejercicio que vamos a ver en esta parte. Entonces dice, si X es un plano euclidiano y H es un perceptrón en dos dimensiones, ¿cuál es el valor de la función de crecimiento de este espacio de hipótesis para 3 puntos? ¿Y cuál es el valor de la función de crecimiento de este espacio de hipótesis para 4 puntos? La figura 2.1a, es decir, esta figura de aquí, muestra una dicotomía en 3 puntos que el perceptrón puede conseguir o que el perceptrón puede implementar. ¿Sí? Perdón, que no puede implementar, disculpen. ¿Sí? La figura 2.1a muestra una dicotomía que el perceptrón no puede implementar. La figura 2.1b, esta, ¿ok? Muestra otros 3 puntos que el perceptrón sí puede clasificar o para el cual sí puede generar esta dicotomía. Generando así, para estos 3 puntos, todas las 8 dicotomías posibles. O sea, para estos 3 puntos que están aquí, sí se pueden generar todas las posibles dicotomías. Para estos 3 puntos no se pueden generar todas las dicotomías. En particular, si esto fuera 1, 0 y 1, no existe línea recta que permita generar esta clasificación. Eso es lo que nos está diciendo. Pero si los puntos están dispuestos geométricamente en el espacio de características donde esto sería x1, y esto sería x2, ok, para estos 3 puntos, una línea recta sí puede permitir generar todas las dicotomías. Ok, en el caso de los 4 puntos que se muestran en la figura 2.1c, que es esta, el perceptrón no puede generar esta dicotomía que se indica aquí.
Es decir, esta donde esto, por ejemplo, es 1, 1, 0 y 0. Evidentemente tampoco puede generar el caso contrario, ¿no? Donde esto sería 0, 1, 0 y 1, ¿no? Y acá la misma historia. Si esto es 0, 1, 0, tampoco puede generar esa dicotomía. Bueno, uno puede verificar que no existen 4 puntos para los cuales el perceptrón puede generar todas las dicotomías. En 4 puntos yo puedo tener máximo 16 dicotomías. Entonces lo que nos indica justamente en esta parte de aquí es que cualesquiera que sean los 4 puntos, ¿sí? El perceptrón no puede generar todas las dicotomías para 4 puntos, cualesquiera que sean esos 4 puntos. Mientras que para el caso de 3 puntos, dependiendo de cómo estén esos puntos ubicados en el plano, ¿sí? El perceptrón sí puede generar todas las dicotomías. El caso de la figura B es S. Mientras que para estos 3 puntos, que son colineales, la figura, más bien dicho, el perceptrón, no puede generar todas las 8 dicotomías posibles. Para el caso de 4 puntos en 2 dimensiones, lo que puede hacer el perceptrón es generar como máximo 14 dicotomías de las 16 posibles. Lo máximo que puede hacer el perceptrón es generar 14 dicotomías de las 16 que se pueden generar como máximo. Donde las 2 dicotomías que no puede generar son justamente las que se muestran en esta figura. ¿Ok? Por lo tanto, para el perceptrón representado por el conjunto H y para 4 puntos en 2 dimensiones representado por este valor, la función de crecimiento del perceptrón en 2 dimensiones es 14. Acordémonos lo que significa la función de crecimiento. La función de crecimiento nos dice que, dado un espacio de hipótesis y una cantidad dada de puntos, la función de crecimiento nos permite calcular el máximo número de dicotomías sobre cualesquiera, en este caso 4 puntos que el perceptrón puede generar. Entonces, no importa cuáles sean los 4 puntos o cómo estén distribuidos los 4 puntos en el espacio, la máxima cantidad de dicotomías que para 4 puntos en 2 dimensiones puede generar el perceptrón, que genera funciones lineales o fronteras de decisión lineales, es 14 de 16. Ahora, vamos, o lo que queremos calcular es la función de crecimiento del perceptrón para 3 puntos. Entonces aquí tenemos 3 puntos que son colineales para los cuales la función de crecimiento no puede generar estas 2 dicotomías. Entonces, de las 8 posibles, para esta cantidad de puntos solo va a poder generar 6. Para estos 3 puntos de acá, el perceptrón puede generar las 8 posibles dicotomías. Entonces aquí se pueden generar 6 dicotomías. Y aquí se pueden generar 8 dicotomías. Pero la función de crecimiento, ¿qué me permite obtener? La máxima cantidad de dicotomías que este espacio de hipótesis puede generar en una cantidad dada de punto. Entonces, he encontrado una distribución geométrica de puntos para los cuales el perceptrón sí puede generar las 8 posibles dicotomías. ¿Ok? Como el perceptrón sí puede generar las 8 posibles dicotomías, entonces la función de crecimiento de mi perceptrón sobre 3 puntos es igual a 8. Esto implica que el perceptrón en 2 dimensiones sí puede generar como máximo 8 dicotomías sobre 3 puntos. ¿Ok? Ahora, evidentemente ustedes dirán, pero bueno, ¿cómo es eso posible? Entonces vamos a dibujar, por ejemplo, una frontera de decisión que me permitiría generar la siguiente clasificación. Permítame poner con otro ejemplo, con otro color, más bien dicho, esta frontera de decisión para ilustrar ese tema. Vamos a poner entonces la frontera de decisión con este morado. Entonces,
este vector de aquí va a ser perpendicular a la frontera de decisión. Todo lo que está por encima de la frontera de decisión va a ser etiquetado como 1. Y todo lo que está debajo va a ser etiquetado con 0. Entonces, yo debo mover esta línea de tal manera de que todo lo que quede por encima de esta línea me dé 1 y todo lo que dé por debajo me dé 0. Y moviendo puedo generar las 8 posibles clasificaciones que pueden tener estos 3 puntos. Entonces, como ustedes pueden ver, el hecho de encontrar cuál es el valor de la función de crecimiento de un espacio de hipótesis sobre una cantidad de puntos determinadas es un problema geométrico. ¿Ok? Y claro, ahí viene, ¿qué pasa cuando tengo más de 2 dimensiones? En más de 2 dimensiones ya me resulta complejo dibujar los hiperplanos. En 3 dimensiones ya es complejo dibujar un hiperplano. Hablando de funciones lineales, en 4 dimensiones ya ni siquiera puedo dibujar, en 5 dimensiones ya no puedo dibujar. Entonces, si bien es cierto, la función de crecimiento es una forma elegante de decir, ok, ¿qué tan bien o qué tantas clasificaciones me permite generar este espacio de hipótesis sobre una cantidad de puntos determinada? Pero calcular no es una tarea fácil, es una tarea que lo puedo hacer en tanto en cuanto pueda analizar la geometría de esos puntos. Si eso no es posible, pues su cálculo se vuelve complejo. En definitiva, su uso a nivel teórico resulta importante, en la práctica calcularla es complicado. Sin embargo, ya vamos a ver que a pesar de esta dificultad práctica, estudiarla resulta importante y nos va a dejar una lección importante para el tema de Machine Learning. Consideremos ahora un ejemplo, un segundo ejemplo. Antes de pasar a este segundo ejemplo, no sé si tienen alguna duda. Por ejemplo, bueno, acá quizá hace falta dibujar. Bueno, ya después ustedes pueden ver. Entonces yo podría dibujar otra... A ver, permítanme poner esto aquí, 0, 1 y 1. ¿Ok? Ahora voy a poner en azul otra frontera de decisión que puede implementar el perceptrón, que sería esta, por ejemplo, donde en este caso el vector perpendicular probablemente sería así. Y en este caso la clasificación sería 1 aquí, 0 y 0. Y así uno puede mover esta línea y generar las 8 dicotomías. En este caso nos faltarían 6, ¿de acuerdo? No sé si tienen alguna pregunta en esta parte. Profe, Sí. una clasificación también corresponde a aquella que tiene todos los puntos de un mismo lado y al otro ninguno, ¿verdad? Sí, claro. Sí. De hecho, podemos poner esa que sería, digamos, a la que a todos los puntos asigna la misma etiqueta. A todos los puntos que están dibujados aquí, por supuesto, ¿no? Entonces, aquí tendríamos Claro. una dicotomía donde a todos los puntos les va a asignar 0, ¿no? 0, 0 y 0. ¿Ok? Y esta dicotomía probablemente tenga o esté definida por este vector. ¿De acuerdo? Ya. Ok. De acuerdo, Importante profe, la pregunta. gracias. Bueno, eso con respecto al perceptrón en 2 dimensiones. Vamos a analizar otro espacio de hipótesis y vamos a calcular la misma, el mismo tema, que en este caso es la función de crecimiento de ese espacio de hipótesis sobre n. Bien, entonces en este caso vamos a considerar el siguiente problema. Definamos la función de crecimiento o el valor de la función de crecimiento para cada uno de los siguientes pasos. Consideremos un espacio de hipótesis formado por rayos positivos. ¿Qué significa un espacio de hipótesis formado por rayos positivos? Bueno, es un conjunto H de funciones H, donde cada función H tiene como dominio un número real y como codominio devuelve -1 y +1. Aquí yo puedo también decir 0 o 1. Las etiquetas no interesan en este caso, el valor quiero decir. Interesa que hay 2 etiquetas diferentes.
La forma de obtener o de definir este h es, si ingresa un número real, esta fórmula devuelve un h de x tal que es o corresponde al signo de x menos a. En pocas palabras, esto quiere decir que la hipótesis se define en un espacio de dimensión unidimensional y retorna -1 cuando el punto está a la izquierda del valor a y retorna +1 cuando el punto está a la derecha del valor. Ok, aquí tenemos un valor, aquí tenemos el a. Ok. Todo punto que esté a la izquierda de a va a ser etiquetado con -1, como se indica aquí. Y todo lo que esté a la derecha de A va a ser etiquetado con +1. Por lo tanto, toda esta región de aquí, hasta más infinito, va a ser etiquetada con +1. Mientras tanto que toda esta región de acá, desde menos infinito hasta A, va a ser etiquetada con -1. ¿Sí? Listo. Entonces, la pregunta es, ok, si yo defino este espacio de hipótesis, ¿cuál es la función de crecimiento de este espacio de hipótesis cuando este espacio de hipótesis se define en una dimensión? ¿Ok? Entonces recuerden que en este caso, aquí está la recta numérica y aquí están los valores de x. En pocas palabras, lo que estamos preguntando es, en una dimensión para rayos positivos, ¿cuál es la cantidad máxima de clasificaciones diferentes o cuál es la cantidad máxima de dicotomías que puede implementar esta función que define rayos positivos sobre n puntos? Los n puntos, obviamente, no importa cómo están distribuidos en el espacio, porque recuerden que es la función de crecimiento retorna la máxima cantidad de puntos, no indica cuáles son esos puntos. Entonces, aquí, a propósito, ponemos estos puntos separados una cierta distancia. No hace falta que estos puntos estén separados la misma distancia y ya van a darse cuenta por qué. Y la pregunta es, ¿cuántas dicotomías diferentes puedo generar? Entonces, en este caso, estaríamos generando la dicotomía -1, -1, -1. Bueno, todos estos serían -1. Y todos los que sigan serían unos, y 1. Ok, si yo quiero que este punto de aquí, este punto que está marcado con X, valga 1, bueno, pues ¿dónde ubico el rayo? El rayo ahora lo ubicaré aquí. Entonces, si defino mi rayo aquí, ok, este punto vale -1, tiene etiqueta -1, quiero decir, -1. Este de aquí ya valdría +1, +1, +1, +1 y +1. ¿Ok? Listo. Respondamos entonces a la pregunta de cuántas dicotomías puede producir los rayos positivos en un espacio unidimensional. Entonces recuerden que, o hagamos más simple este problema, ¿qué pasa si tengo 3 puntos? ¿Qué pasa si este es un punto y este es otro punto? ¿Dónde puedo definir el valor de A? Bueno, el valor de A lo puedo definir aquí, lo puedo definir aquí, o aquí, o aquí. Lo puedo definir, quiero decir, en esta región, o en esta región, o en esta región, o en esta región de acá, ¿sí o no? Entonces, el hecho de en cuántas regiones o cuántas regiones se generan cuando yo tengo n puntos es lo que me dice dónde puedo poner el valor de A y en consecuencia cuántas dicotomías puedo generar. Si tengo 3 puntos, tengo 4 regiones. Si tengo 4 puntos, ustedes pueden ver que van a ser 5 regiones. Bueno, esto se generaliza a que si tengo n puntos, yo voy a tener n+1 regiones en las cuales yo puedo poner el valor de A y en consecuencia puedo definir n+1 clasificaciones o dicotomías diferentes. Y por esa razón es que la función de crecimiento de rayos positivos sobre un espacio unidimensional es n+1.
¿De acuerdo? Ok. Sí, profe. Obviamente, noten ustedes que esto no exige que los puntos estén igualmente separados o que la separación entre uno y otro punto aumente o disminuya. No importa, ¿ok? Mientras tenga n puntos, ¿ok? Como máximo, n puntos en un espacio unidimensional, los rayos positivos como máximo me van a permitir obtener n más 1 dicotomías. Ahora, si yo tengo n puntos, ¿cuál es la cantidad máxima de dicotomías que yo puedo implementar? Sin considerar ahora la función o el espacio de hipótesis. 2 a la n. ¿Ah? De estas 2 a la n dicotomías que yo podría generar para n puntos, este espacio de hipótesis me genera solamente n más 1. Esto, recuerden, corresponde al máximo número de dicotomías para n puntos. ¿De acuerdo? Bien, no sé si tienen alguna pregunta de esta parte, me dicen por favor. Yo sí tengo una pregunta, profe, sáqueme de una duda, por favor. Sí, El, por favor. esta aplicación de esta clasificación con rayos positivos, ¿es aplicable a la figura anterior, la figura A, por lo que están No, así en esa disposición? no. Usted dice a esta de acá, ¿no? A la No, figura no. A. No podemos hablar aquí de rayos porque acá estamos en 2 dimensiones, mientras que acá estamos en una dimensión. ¿Ya? El tema de rayo es que, como ustedes ven, aquí se define una flecha y la flecha me indica hacia dónde va la clase más 1 y de ahí hacia la izquierda va la clase menos 1. Pero son rayos porque estoy en una dimensión, ¿de acuerdo? Entonces, son dos cosas diferentes. Ya, profe. Ujú. Ahora hablemos de intervalos positivos, en cambio. Entonces, en este caso vamos a definir a estas funciones que corresponden a un intervalo que hace que todos los puntos que caen dentro del intervalo, como en este caso se ve, se etiquetan con más 1, mientras que todos los puntos que caen fuera del intervalo se etiquetan con menos 1. ¿Ok? Entonces, en este caso, el intervalo se define a través de dos valores. El valor de A y el valor de B. La cota inferior del intervalo y la cota superior del intervalo. ¿De acuerdo? Ok, entonces, de nuevo, en este caso, noten ustedes que al valor de A, si tuviera 3 puntos, haciendo el mismo ejemplo simple de antes, si tengo 3 puntos, al valor de A lo puedo poner o aquí, o aquí, o aquí, o aquí. Al valor de B, evidentemente, también lo puedo poner o aquí, o aquí, o aquí, o aquí. En definitiva, esto implica que del número de espacios que yo tengo o del número de segmentos que yo tengo para n puntos, en este caso 4, yo tengo que escoger 2. En uno de ellos pondré la cota inferior del intervalo y en otro de ellos pondré la cota superior. ¿Ok? Entonces eso se resuelve como de 4 espacios, selecciono 2 para poner uno en un espacio la cota inferior y en otro espacio la cota superior. ¿De acuerdo? Bien. Si es que esto generalizo para n puntos, esto es n 2. ¿Ok? Perdón, n más 1, 2, disculpen.
porque en n puntos hay n más un segmento. ¿Ok? En n puntos hay n más un segmentos. Entonces, por eso es de n más un segmentos que tengo, selecciono 2. ¿Ok? Pero esto no me toma en cuenta una hipótesis que también puedo construir con este espacio de hipótesis. ¿Ok? Y es el hecho de que esto me genera dos puntos diferentes. O sea, no hay chance con esto de que A caiga aquí y que B caiga acá. Esto siempre va a ser que A cae aquí y B puede caer en cualquiera de los tres espacios restantes. La forma de, o más bien dicho, eso no está contado aquí. Entonces, pero yo sí puedo definir el A y el B en el mismo segmento. Entonces, esa es una forma adicional de clasificar y por eso se incrementa un 1 aquí. Entonces, por eso la función de crecimiento de intervalos positivos sobre n puntos tiene esta expresión que ustedes ven aquí. ¿Ok? Corresponde a esta expresión que vemos aquí. De nuevo, sobre n puntos tenemos una cantidad máxima de dicotomías de 2 a la n. Esta familia de hipótesis, que son los intervalos positivos, me permiten generar esta cantidad de hipótesis como máxima. Evidentemente, esta cantidad de hipótesis es más grande que esto que me permiten los rayos positivos. Estoy hablando del mismo espacio de puntos, diferentes espacios de hipótesis. Claro, ¿por qué? Porque los intervalos positivos son más complejos que los rayos positivos, pero no son tan complejos como para permitirme implementar estas 2 a la n dicotomías máximas que yo podría generar sobre n puntos. No sé si queda claro entonces por qué la función de crecimiento de este espacio de hipótesis, que son intervalos positivos, sobre n puntos es igual a combinatorio n más 1, 2 más 1. Lo que sigue acá pues simplemente es resolver esta ecuación. ¿Está claro? Profe, Sí. disculpe, no le escuché bien la parte en la que agregaba el 1, es decir, el combinatorio de n más 1 sobre 2. Ok. Entiendo que se refiere a por qué agregué este 1. Ok, entonces, ¿por qué agregamos este 1? Cuando yo tengo o analizo esta expresión de aquí, esto se refiere a seleccione dos puntos distintos de una cantidad de n más un punto. Bueno, en este caso no son puntos, son segmentos. Es este segmento de aquí, este segmento de aquí, este segmento de aquí y este segmento de acá. En 3 puntos tengo 4 segmentos. Bueno, de estos n más un segmentos que hay para n puntos, seleccione 2. Pero esto significa seleccione 2 distintos. Ahora, nada impide de que yo pueda poner A y B dentro de un mismo segmento. Entonces, si yo pongo A y B dentro de un mismo segmento, ¿qué estaría generando como resultado de la clasificación? Por ejemplo, yo defino el intervalo positivo, este. Aquí está A, aquí está B. ¿Cómo se clasificarían estos puntos? Estos puntos se clasificarían como menos 1 y menos 1. Ninguno cae dentro del intervalo positivo. ¿De acuerdo? Entonces, si yo analizo la definición de combinatorio, el combinatorio me da 2 puntos distintos, es decir, 2 segmentos diferentes. Pero nada impide que para los rayos positivos A y B estén dentro del mismo segmento. Entonces, como nada impide eso, yo tengo una dicotomía que esto no lo cuenta y que tengo que contarla aparte con este adicional de 1, que es justamente este. Ahora, ¿cómo generaría una dicotomía, un intervalo que haga que todos valgan 1? Bueno, pues simplemente ubico a A y B aquí. Bueno, pues y ahora todos valdrían 1.
1, 1, o todos serían etiquetados con 1, quiero decir. Tendría así. ¿Se entiende? Y claro, esta dicotomía sí está considerada dentro de esta fórmula. Porque está en un segmento, B está en otro segmento. Mientras que esta dicotomía, donde A y B están en el mismo segmento, no está considerado dentro del combinatorio. No sé si ahí queda más claro. Sí, profe, ahí está claro. Muchas gracias. Ok, no sé si tienen alguna otra inquietud. Me dicen, por favor. No, profe. Bien, ahora analicemos otro espacio de hipótesis más complejo ciertamente que el perceptrón, que lo vamos a analizar en este caso también en 2 dimensiones. Entonces, este espacio de hipótesis que vamos a analizar se denominan conjuntos convexos. El conjunto de hipótesis formados, o que forma un conjunto convexo, más bien dicho, que consiste de todas aquellas hipótesis en 2 dimensiones, es decir, que tienen como entrada un vector en 2 dimensiones y que devuelven -1 más 1. Y que etiquetan a todos los puntos que están dentro del conjunto convexo como positivo y a todos los puntos que están fuera del conjunto convexo como negativo. Es decir, a este punto lo etiqueta con +1, a este punto lo etiqueta con +1, +1, +1, +1 y +1. Y a todos los demás puntos que están fuera los etiquetan con -1. -1, -1, -1 y -1. La pregunta, de nuevo, como en los casos anteriores, es ¿cuál es la función de crecimiento de este espacio de hipótesis? Bueno, resulta de que en este caso uno a este conjunto lo puede definir de infinitas formas. Y como lo puede definir de infinitas formas, resulta de que algunas de esas formas, algunas de esas infinitas formas, me permiten generar cada una de las dicotomías que yo puedo tener para n puntos, que son 2 a la n. En conclusión, la función de crecimiento de un espacio de hipótesis formado por conjuntos convexos para n puntos es 2 a la n. Es decir, en 2 dimensiones, si yo uso un espacio de hipótesis formado por conjuntos convexos, yo puedo generar todas las 2 a la n dicotomías. ¿Ok? Espero que sea bastante evidente por qué esto es así. Creo que al observar la geometría de cómo se define este espacio de hipótesis, obviamente yo puedo entender que puedo generar todas las 2 a la n combinaciones. Ok, pongamos otro ejemplo. Que haga que este de aquí valga +1 y todos los demás valgan 0. Entonces, eso sería igual a este conjunto convexo. Este conjunto convexo de aquí hace que este valga 1 y todos los demás valgan, bueno, más que 0 menos 1, que es la etiqueta que estamos definiendo acá. ¿Queda claro entonces? Este también es un conjunto convexo. ¿Ok? Bueno, les recomiendo que revisen qué significa un conjunto convexo para saber qué formas nomás yo puedo definir. ¿Ok? Eso sí es importante que ustedes chequen. ¿Qué es un conjunto convexo? Bueno, dicho esto, ya hemos analizado a través de estos ejemplos cómo calcular la función de crecimiento de un espacio de hipótesis. Recuerden, ¿qué necesito para calcular la función de crecimiento de un espacio de hipótesis? Necesito conocer cuáles son las funciones que componen ese espacio de hipótesis o cómo se definen las funciones. Y necesito saber cuántos puntos y en qué dimensión estoy hablando
de esos puntos. Bueno, cuando hago referencia al espacio de hipótesis, el espacio de hipótesis ya me embebe la información de en qué dimensión o en cuántas dimensiones estoy trabajando. Entonces necesito dos cosas, las dos cosas que son las entradas de la función de crecimiento. Necesito saber qué espacio de hipótesis estoy usando o considerando para el análisis y cuántos puntos estoy considerando para el análisis. Con estas dos cosas como entrada, la función de crecimiento me devuelve un número. ¿Ok? Listo. No sé si tienen alguna duda. Sí, profe. La decisión que se toma, por ejemplo, en este caso tenemos dos soluciones convexas en esa figura. La Puntos que, convexos. ajá, la que es triangular, digámoslo así, ¿es mejor que la otra o las dos son No, válidas? no es que sea mejor. La triangular me permite generar la dicotomía que he puesto ahí, es decir, +1 al punto de esta esquina del triángulo y 0 a los demás puntos. Esa me permite generar esa dicotomía. La que está puesta en gris me permite generar la dicotomía donde las etiquetas están puestas en rojo. O sea que las dos son válidas. Sí, claro que sí. Ya, profe. Bien. Con eso, ahora hablemos en cambio de la dimensión BC. Entonces nos pide que calculemos la dimensión BC del espacio de hipótesis que definimos en los ejemplos anteriores. Que calculamos la dimensión BC para rayos positivos, que calculemos la dimensión BC para intervalos positivos y que calculemos la dimensión BC para conjuntos convexos. ¿Ok? Entonces, empecemos analizando rayos positivos. Entonces, para rayos positivos, vamos a calcular el valor de la dimensión BC. Primero tenemos que recordar cuál es el valor cuál es la definición de la dimensión BC. La definición de la función de la dimensión BC es la cantidad de puntos máxima para el cual ese espacio de hipótesis produce todas las 2 a la n dicotomías. ¿Ok? Entonces, aquí nos dice la dimensión BC de un espacio de hipótesis H, denotado como dBCH, es la cantidad máxima de puntos o es el valor máximo de n para el cual el valor de la función de crecimiento es 2 a la n. Bueno, para el ejemplo 2.1, o más bien dicho, para rayos positivos, hemos dicho que la función de crecimiento es n+1. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la cantidad máxima de puntos para la cual se genera todas las 2 a la n dicotomías? Entonces, en este caso, consideremos n en la primera columna y acá consideremos el valor de la función de crecimiento para esa cantidad de puntos. Si yo tengo un punto, recuerden que la función de crecimiento era n+1, ¿no? Si yo tengo un punto, esta función de crecimiento me dice que yo tengo 2 dicotomías. Si yo tengo 2 puntos, esta función de crecimiento me dice que puedo implementar 3 dicotomías. Si yo tengo 4 puntos, puedo implementar 5 dicotomías. Bueno, hasta ahí nomás debería llegar. La dimensión BC es la cantidad máxima de puntos para la cual, o es el valor de n más grande para el cual la función de crecimiento es 2 a la n. Ahora, pongamos acá como una tercera columna, ¿cuánto vale 2 a la n? Entonces, 2 a la 1 es 2, 2 a la 2 es 4 y, ay, perdón, me salté en 1, me salté el 3. Aquí para 3 es 8. Entonces, ¿en dónde coinciden la función de crecimiento con la cantidad máxima de dicotomías? Hasta este valor coincide.
Entonces, de aquí, ¿qué concluyo? Que la dimensión BC de H, de este espacio de hipótesis que son rayos positivos, es 1. Es decir, que solamente para un punto genera todas las dicotomías. Para más cantidad de puntos ya no genera todas las dicotomías. Analicemos eso para el siguiente ejemplo que puede aclarar más. En el segundo caso era positive intervals. De nuevo, pongamos n. Pongamos el valor de la función de crecimiento para esta cantidad de puntos y pongamos 2 a la n. La expresión que nos permitía calcular ese valor es esta, es un medio n cuadrado, un medio n más 1. Bien, para un punto, esto de acá nos da un medio más un medio es 1, más 1 es 2. Y esto nos da 2. Para 2 puntos sería 4 dividido para 2, 2, más 2 para 2 es 1, 3 y más 1, 4. Y esto de acá nos da 4. Para 5 puntos, para 3 puntos, esto de aquí nos devuelve, sería 9 para 3, 9 para 2 sería 4, 5, más 3 para 2 es 1, 5, entonces sería 6 más 1, 7. Y acá sería 8. Sí, ¿no? Sería 7. Sí. Ok, entonces basta. Hasta ahí nada más llegaríamos. Entonces, hasta este punto, el valor de la función de crecimiento es igual a 2 a la n. ¿Cuál es el valor máximo cuál es el valor máximo de n para el cual el valor de la función de crecimiento es igual al valor 2 a la n? Es para cuál. Ok, entonces aquí es 1, aquí es 2. Entonces, por lo tanto, la dimensión BC de este espacio de hipótesis intervalos positivos es 2. ¿Sí? Y finalmente, para conjuntos convexos, para el espacio de hipótesis conjuntos convexos, hacemos obviamente un análisis similar, n, el valor de la función de crecimiento que habíamos encontrado para ese espacio, que es 2 a la n, y aquí 2 a la n. De tal manera de que si aquí tengo un punto, acá tengo 2 dicotomías, esto es 2 también. Si yo tengo 2, esto vale 4 y esto vale 4. 3, esto vale 8, esto vale 8. Si tengo 4, esto vale 16. Y esto vale 16. Y así sucesivamente esto se va hasta el infinito. Entonces aquí no puedo establecer una frontera en donde esta difiera de esta. ¿Dónde van a diferir? En el infinito. Por lo tanto, bueno, o esto se va a ir así hasta el infinito, más bien. Por lo tanto, la dimensión BC de este espacio de hipótesis es infinito. ¿Se entiende? Ok. Entonces, con esto hemos vinculado la función de crecimiento y la dimensión BC. Ahora, una vez que hemos estudiado la función de crecimiento y la dimensión BC, podemos volver a esta fórmula. Entonces, ahora sí, dado un espacio de hipótesis y una cantidad de puntos de entrenamiento, esta desigualdad me dice, ¿sí? O me permite estimar, dado un nivel de confianza también, cuál es el margen de error que con ese nivel de confianza que yo asuma voy a tener entre el error de mi hipótesis final sobre el conjunto de datos de entrenamiento
y el error de esa misma hipótesis, pero sobre toda la población. ¿Ok? De la forma en la que habíamos calculado antes. ¿De acuerdo? Listo. Dicho eso, entonces, demos un paso más hacia adelante. Aquí vamos a definir la dimensión BC de algoritmos clásicos. Entonces, ya habíamos dicho que para 2 dimensiones, el perceptrón vamos a definir en general linear classifiers, ¿no? En n dimensión. Entonces, el espacio de hipótesis va a estar dado por lo siguiente. Bien, entonces en este caso definíamos a este espacio de hipótesis como un conjunto de funciones h, tales que estas h van a ser igual a la función SGN de beta 0 más beta 1 por x1 más beta 2 por x2 y así sucesivamente. Perdón, es más, no coma. Ok, así sucesivamente hasta beta n xn, donde de nuevo la función SGN va a devolver menos 1 nos va a devolver menos 1 si a es menor que 0 y nos va a devolver más 1 si a es igual a 0 o mayor que 0. Bien, habíamos visto nosotros que para 2 puntos, para 3 puntos, perdón, la cantidad de dicotomías, para 3 puntos en 2 dimensiones, la cantidad de dicotomías la cantidad máxima de dicotomías que podía generar un perceptrón es 8, ¿no? Entonces, para 2 puntos sería 4 y para un punto sería 2. Para 4 puntos ya era el valor igual a 14 en lugar de 16. Entonces, si ponemos ese valor en una tabla, tendríamos lo siguiente. Para un punto teníamos 2 dicotomías como máximo. Para 2 puntos teníamos 4 dicotomías como máximo. Para 3 puntos teníamos 8 dicotomías como máximo. Y para 4 puntos teníamos 16. Obviamente podríamos seguir calculando más, pero bueno, con esto es suficiente. Esto es para el perceptrón en 2 dimensiones. ¿Ok? De aquí que concluimos que la dimensión BC del perceptrón en 2 dimensiones es 3. Ahora, definamos el perceptrón en 2 dimensiones, la ecuación del perceptrón en 2 dimensiones, o la familia de hipótesis que sería perceptrón en 2 dimensiones. Entonces, en 2 dimensiones sería igual a los h's, tales que el h de x, bueno, aquí sería h de x, para que esto nos quede mejor definido. Esto sería los h's tales que h de x
¿ok? Donde estos X de aquí van a estar dados o van a ser obtenidos de un espacio n-dimensional. Entonces, en este caso estaríamos hablando de h de x igual a beta 0 más beta 1 x1 y más beta 2 x2, ¿ok? Donde ahora este x es un vector en 2 dimensiones. Ok, en el caso de 2 dimensiones, estos son parámetros que pueden ser ajustados. Son parámetros que nosotros podemos ajustar durante el entrenamiento. ¿Cuántos parámetros tenemos? 3. ¿Cuál es la dimensión BC? 3. No pretendo con esto hacer una inducción, necesitaríamos más casos, pero en definitiva lo que quiero decirles es que en el caso del perceptrón, el número de parámetros que puedo ajustar coincide con la dimensión BC. Aquí está un caso. Esto no es suficiente para decir eso, pero en realidad eso ocurre. Entonces, para clasificadores lineales en n dimensiones, la dimensión BC es el número de parámetros que se pueden ajustar. Entonces, para clasificadores lineales, esta es la parte importante que podemos sacar de lo que hemos analizado aquí. Para clasificadores lineales, entre ellos el perceptrón es un ejemplo de clasificador lineal, la dimensión BC es igual al número de parámetros que pueden ser actualizados. Ejemplo de clasificadores lineales son los siguientes. LDA, que significa Linear Discriminant Analysis. Ese es un clasificador lineal. Este clasificador no lo vamos a estudiar en nuestro curso, por cierto, pero existe. Regresión logística. Esto sí lo vamos a estudiar. Perceptrón es otro. Estos son clasificadores lineales. Y para estos, el número de parámetros da la dimensión BC. ¿De acuerdo? Ya vamos a darnos cuenta en un momentito por qué es importante saber la dimensión BC. Vamos a un algoritmo de clasificación bastante importante, como son las redes neuronales, y de todos los tipos de redes neuronales, aquí nos concentramos en un tipo especial, las redes neuronales feed-forward. Más adelante veremos cuáles son las redes neuronales feed-forward, pero por ahora simplemente sabemos o vamos a asumir que este es un tipo especial de redes neuronales. Para este caso, la dimensión BC para las redes neuronales feed-forward tiene esta cota, no tiene un valor determinado, sino tiene está en este intervalo.
es 2 por la función piso de m más 1 sobre 2 por n. Y por otro lado está 2p logaritmo en base 2 de e por m más 1. Bueno, ¿qué es m? Ok. M más 1 es el número total de neuronas de la red. N es la dimensión del vector de entrada, del vector que ingresa a la red. Y P es el producto de M por N más 2 por M más 1, que es el total de parámetros o pesos y umbrales que se pueden ajustar durante el entrenamiento. Entonces, la dimensión BC para una red neuronal feedforward no se conoce cuánto vale exactamente, pero sí se tiene un intervalo en donde puede estar. Para que simplifiquemos nosotros el análisis y como una sobresimplificación, ¿ok? Vamos a asumir que la dimensión BC para redes neuronales artificiales, es aproximadamente igual al número de parámetros o número de pesos que tiene la red. ¿De acuerdo? Ok, esa es la definición que vamos a tomar nosotros. Bien, no sé si hasta esta parte tienen alguna consulta. No, profe. No, profe. Gracias. Ok, una vez que hemos analizado este concepto de función de crecimiento y de la dimensión BC de un espacio de hipótesis, volvamos a esta desigualdad, la desigualdad de Babnik y Chervonenkis, y analicemos lo que implican estos valores. Recordemos que este valor de probabilidad nosotros queremos que sea lo más bajo posible. Esto implica que esta cota superior debe ser small, debe ser pequeña, ¿no? Esto ya habíamos visto en la clase anterior. Ahora, esta cota superior de esta probabilidad, reescribámosla de un modo que nos sea fácil entender qué deberíamos procurar para cada una de estas expresiones. Entonces, esto de aquí debe ser menor o igual, quiero decir, la parte de acá arriba debe ser menor o igual que 4 veces el valor de la función de crecimiento evaluada sobre 2n dividido para e a la 1/8 epsilon al cuadrado n. ¿Por qué escribo esta expresión de acá arriba así? Porque creo que es más fácil entender de esta manera qué debería pasar con cada uno de los términos que intervienen en esta cota superior. Entonces, a esto lo hemos reescrito de la manera en que está aquí. Noten que queremos que toda esta expresión sea pequeña. Si queremos que esta expresión sea pequeña, el denominador tiene que crecer mucho más rápido que el numerador para que toda la expresión o todo el cociente sea pequeño. Ahora, en el denominador tenemos epsilon, el margen de error, y n, la cantidad de puntos. Este epsilon es un número entre 0 y 1. Al ser el margen de error, queremos que sea un valor bien chiquitito, un valor que tienda a 0. Si tenemos un valor que tiende a 0 y lo elevamos al cuadrado, se hace aún más pequeño. ¿Ok? Entonces, para que este término que está en el denominador, o para que el denominador sea grande, la única forma de que sea grande es que n sea muy grande, sea un valor muy grande. ¿Muy grande con respecto a cuál? Muy grande con respecto al valor de la función de crecimiento. Entonces, esto de alguna manera ya nos dice, dado un problema, donde yo tengo una cantidad de puntos para construir mi clasificador o entrenar mi algoritmo, y dado un espacio de hipótesis que tiene una determinada función de crecimiento, y ahí es donde entra la dimensión BC. La dimensión BC acota superiormente a la función de crecimiento.
Entonces, dado mi espacio de hipótesis y dado mi conjunto de puntos, yo sé que no puedo usar un espacio de hipótesis muy grande con respecto a la cantidad de puntos que tengo, porque de lo contrario, si es que eso sucede, esta cota se hace un número probablemente más grande que 1. Y un número más grande que 1 no me dice nada con respecto a qué tanto el error de la hipótesis final sobre el conjunto de datos de entrenamiento me dice del error de esa hipótesis final con respecto a la población. Entonces, analizando esto, repito, lo que nos dice esta desigualdad es que necesitamos una gran cantidad de puntos con respecto a el valor de la dimensión BC, para ser más específicos, ¿ok? Entonces, de aquí podemos sacar que n debe ser mucho más grande que la dimensión BC de un espacio de hipótesis. ¿Esto para qué? Para que el error de entrenamiento de la hipótesis final sea o aproxime o nos diga algo con respecto al error sobre la población de esa hipótesis final. ¿Ok? Entonces, n debe ser mucho más grande que la dimensión BC. Con esto, podríamos decir que Lein de G muy informalmente, Lein de G es aproximadamente igual al IAU de G con alta probabilidad. Okay, si esto ocurre. Eso simplemente. Bueno, pero esta no es una cosa menor. ¿Ok? Vamos a analizar esto de otra manera. Y aquí vamos a analizar lo que se denomina la cota de generalización de Babnik y Chervonenkis. Este es un teorema. La cota de generalización de Babnik y Chervonenkis está dada por esta expresión de aquí. Esto nos dice que el error sobre la población de la hipótesis final tiene como cota superior el error de la hipótesis final sobre el conjunto de datos de entrenamiento más este término que está aquí. ¿Ok? Donde interviene la función de crecimiento del espacio de hipótesis que estoy trabajando, el número de puntos que estoy usando para construir esta hipótesis o que usé para devolver esta hipótesis y este delta que es un número pequeño, este delta debe tender a 0. Y esta desigualdad es cierto con probabilidad más grande o igual que delta. Entonces, claro, lo que yo quiero es que este delta sea lo más chiquito, en teoría que sea 0, para que yo pueda decir que esto va a pasar. Como delta tiende a 0, pero no va a valer 0, entonces yo quisiera que sea delta lo más chiquitito posible para decir que con probabilidad de 0.99 esto va a ser cierto. Ahora, esto de aquí va a ser cierto, ¿sí? O más bien dicho, yo lo que quiero de esta desigualdad es que el valor de esta cota sea lo más pequeño posible. ¿Cómo consigo que esta cota sea lo más pequeña posible? Recuerden que esta cota, o más bien dicho, observemos que esta cota depende de dos términos, de este de aquí y de este de acá. Esto de aquí lo debo hacer pequeño, pero para que este EIN lo haga pequeño necesito un espacio de hipótesis complejo. Un espacio de hipótesis complejo involucra una función de crecimiento alta. Ahora, esta función de crecimiento alta hace que toda esta raíz cuadrada dé un número grande. Para compensar ese hecho, para hacer que esto tienda a 0, porque al final lo que quisiera es que todo esto de aquí
Permítame poner este delta a un lado porque daría a entender que esto es delta, ¿no? Acá pongamos delta. Aquí pongamos con delta o donde delta tiende a 0. Ahora, toda esta expresión de acá, quisiéramos que tienda a 0. Déjenme ponerle con otro color, inclusive para que quede mucho más claro. Toda esta expresión de aquí queremos que esta expresión tienda a 0. ¿Ok? ¿Cómo hacemos que esta expresión tienda a 0? Decimos, y esto también queremos que sea lo más pequeño posible. Entonces queremos que este término sea pequeño. Para que este término sea pequeño, como ya había indicado, necesitamos un espacio de hipótesis más grande. Pero un espacio de hipótesis más grande hace que esta función de crecimiento dé un valor alto. Ahora, para compensar ese valor alto, para compensar en el sentido de que toda esta expresión que está encerrada en esta figura en morado nos dé un valor de 0, n tiene que ser lo más grande posible. ¿Ok? Entonces, ese es el reto en esta parte. ¿Ok? Entonces, esta ecuación o esta desigualdad que hemos escrito arriba puede ser expresada de manera más compacta de esta manera, ¿no? El error de la hipótesis final sobre la población está acotado superiormente por la suma entre el error de la hipótesis final sobre el conjunto de datos de entrenamiento más este término omega. Este término omega depende de la cantidad de datos de entrenamiento, del espacio de hipótesis que yo use para construir mi hipótesis final y de este delta que interviene en este valor de probabilidad, ¿no? O en esta cota para la probabilidad. Y ese valor es igual a esta expresión de aquí. Ahora, esta expresión de aquí está acotada superiormente por esta desigualdad, que es, como se puede ver, a diferencia de la de arriba que incluye a la función de crecimiento, aquí se incluye a la dimensión BC. ¿Por qué es importante que analicemos la dimensión BC y no la función de crecimiento? Porque la función de crecimiento, como ustedes ven, no me dice tan directamente lo que la dimensión BC me refleja de un espacio de hipótesis. La dimensión BC de un espacio de hipótesis me dice qué tanta capacidad de aproximación, bueno, o qué tanta capacidad en realidad de memorización tiene ese espacio de hipótesis, ¿ok? O qué tan complejo es ese espacio de hipótesis también. Mientras más alta sea la dimensión BC, más complejo es el espacio de hipótesis, más chance tengo de encontrar una buena hipótesis, pero siempre y cuando tenga la suficiente cantidad de puntos como para que ese espacio de hipótesis realmente descubra alguna estructura o algunos patrones que están contenidos en los datos. Si eso no va a pasar, lo que va a ocurrir es un overfitting. Ok. Ahí sí, entonces vamos resumiendo todo lo que hemos hablado. La desigualdad de Babning y Chervonenkis nos establecen las condiciones por las cuales o bajo las cuales el aprendizaje de máquina es factible. ¿Qué significa haber aprendido algo? Significa que un bajo error en entrenamiento implique un bajo error sobre la población. Esto queremos que ocurra con alta probabilidad. Bueno, en realidad, más que decir debe ocurrir, queremos que ocurra con alta probabilidad.
Para que esto ocurra con alta probabilidad, vamos a usar esta regla de oro. Antes habíamos dicho que la cantidad de ejemplos que usamos para construir nuestra hipótesis final o la cantidad de ejemplos de entrenamiento debe ser mucho más grande que la dimensión BC. Ahora eso lo formalizamos a través de esta desigualdad. La cantidad de ejemplos de entrenamiento debe ser al menos 10 veces más grande la dimensión BC del espacio de hipótesis que estoy considerando. ¿Y con esto qué logro? Con esto logro que la exactitud, o más bien dicho, el error de entrenamiento de la hipótesis final aproxime al error de esa hipótesis sobre la población que no lo puedo conocer con alta probabilidad. ¿Sí? Ok, pero aprender, ¿qué implica? Aprender implica que un bajo error de entrenamiento implique un bajo error sobre la población. Pero claro, tenemos que conseguir un bajo error. Entonces queremos que este E-out sea o tienda a 0. ¿Ok? ¿Y esto de qué va a depender? Esto va a depender del problema en el que esté trabajando o del problema que esté intentando resolver. Ahora, esto en la práctica no lo podemos calcular, el E-out, pero sí lo podemos estimar. Lo podemos estimar a través del E-test de G. El error de testeo es un estimador del error sobre la población que es desconocido. Y nosotros en un problema podemos calcular el error de entrenamiento y el error de testeo. Y podemos comparar estos dos. Entonces, si el error de entrenamiento de nuestra hipótesis es diferente, en este caso voy a poner este diferente con este símbolo, ¿ok? Porque no van a ser exactamente iguales, pero si dista mucho del error de testeo, a este escenario lo conocemos como overfitting. Cuando el error de entrenamiento difiere del error de testeo en un rango importante, a eso llamamos overfitting. ¿Y cuándo se da el overfitting? El overfitting se da cuando usamos un clasificador de una dimensión BC grande, es decir, un clasificador complejo con una cantidad de puntos pequeña. Es decir, cuando no se cumple que la cantidad de puntos es 10 veces más grande que la dimensión BC. ¿Qué lección sacamos de aquí? Que si yo uso un clasificador complejo, debo también tener una cantidad de puntos grande para justamente reducir el riesgo de overfitting. Si es que eso no ocurre, puedo caer en overfitting, que significa que el error de entrenamiento difiere mucho del error de testeo. Por ejemplo, el error de entrenamiento me puede dar 1%, y si calculo el error de testeo me puede dar 15%. Hay una diferencia de 14 puntos entre estos dos valores. Esos 14 puntos es una diferencia bastante grande. Ese sería un escenario de overfitting. Ahora, puedo obtener yo un error de entrenamiento del 1% y un error de testeo del 3%. Hay una diferencia de 2%. Eso puede ser admitido. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un concepto importantísimo y para esto hemos analizado todo lo que hemos analizado hasta este punto. Para justamente evitar caer en este problema, que es un problema que sucede mucho cuando utilizamos Machine Learning. El sobreajuste que hace que la hipótesis memorice los datos de entrenamiento, pero no descubra ningún patrón, ninguna estructura que permita hacer buenas predicciones fuera del conjunto de datos de entrenamiento, para lo cual usamos el conjunto de datos de testeo o ese conjunto que disponemos para estimar este error le denominamos conjunto de testeo. Y eso es un problema bastante grande, como he dicho. ¿Ok?
Ahora, queremos que este E-in, más bien dicho, queremos que este E-out sea lo más pequeño posible, pero ¿cómo logramos eso? Bueno, podemos lograr usando un espacio de hipótesis bastante complejo, pero ¿hasta qué punto es la pregunta? Podemos hacer que este E-out sea pequeño. Entonces, para un problema determinado, el error de una hipótesis está o tiene estas cotas. El error de una hipótesis válida tiene estas cotas. Como cota superior del error está el error del clasificador aleatorio y como cota inferior está el error del clasificador de Bayes. ¿Ok? Esto es un clasificador de Bayes. Y esto significa el mejor clasificador. Cuando hablen del clasificador de Bayes significa el mejor clasificador. Este clasificador, en cambio, aquí es un random classifier. Es un clasificador aleatorio. Y este es el peor clasificador que pueden tener. ¿Ok? Entonces, este E-out va a estar en este rango de valores. Esto significa que el error sobre la población de nuestra hipótesis no necesariamente va a ser cero. Eso va a depender del problema en el que esté o con el que esté trabajando. Esto depende del problema. Como depende del problema y nosotros normalmente no escogemos el problema, sino que el problema está dado, esto no lo podemos cambiar. Ahora, este error del clasificador aleatorio, ¿cómo se calcula? El error del clasificador aleatorio es C-1 sobre C, donde C denota el número de clases. Entonces, para el clasificador aleatorio binario, el error E-out es igual a 1/2. Bien, y para terminar entonces esta clase, hablemos de dos tipos de clasificadores o dos familias, más que tipos de clasificadores, dos familias de clasificadores en los que se suelen dividir todos los clasificadores o todas las funciones, más bien dicho, dentro de Machine Learning y en general en matemáticas, que son funciones o clasificadores no paramétricos. Clasificadores es un tipo especial de función y funciones no paramétricas y funciones paramétricas. Hablando de clasificadores en especial o en específico, para clasificadores no paramétricos, la complejidad del modelo, es decir, el número de parámetros, cambia con el número de ejemplos de entrenamiento. Aquí, la complejidad del modelo la vamos a medir a través de la dimensión BC del espacio de hipótesis. Entonces, los clasificadores no paramétricos se caracterizan por ser clasificadores en los que la dimensión BC cambia con el valor de n, donde n es el número de ejemplos de entrenamiento. Los clasificadores no paramétricos tienen la característica de que no asumen ninguna forma o ninguna expresión para el mapeo que debe darse entre el espacio de vectores y el conjunto de etiquetas. ¿Okay? Entonces, una función paramétrica no condiciona cómo es el mapeo entre el espacio de hipótesis y el espacio de etiquetas. Por lo tanto, estos modelos no paramétricos o estos clasificadores no paramétricos pueden aprender cualquier forma o cualquier función target a partir de conjuntos de entrenamiento. Pero claro, siempre y cuando haya suficientes ejemplos de entrenamiento. ¿Y qué significa suficientes? Esto depende del clasificador y depende de la dimensión en la que esté trabajando.
Ejemplos de clasificadores no paramétricos: KNN, árboles de decisión, este clasificador en base a histogramas, entre otros, no son los únicos. Los clasificadores paramétricos, en cambio, son aquellos donde la complejidad del modelo, medida a través de la dimensión BC, no cambia con el aumento o con la variación, en general diríamos, del conjunto de datos de entrenamiento. Bueno, esto de acá es n y esto de aquí es n. Entonces, una vez que yo fijo el espacio de hipótesis, esto no cambia con el número de ejemplos de entrenamiento. La característica de los clasificadores paramétricos es que asumen una forma específica para el mapeo entre el espacio de vectores y el conjunto de etiquetas. ¿Qué forma adquieren? La forma que tenga la función. Si es que la función es lineal, bueno, pues estoy asumiendo de que hay una dependencia lineal, o hay una relación, más que una dependencia. Hay una relación lineal entre las etiquetas y los vectores que forman parte de este espacio. Ejemplos de clasificadores paramétricos son la regresión logística, las máquinas de soporte de vectores con kernel diferente de lineal, las redes neuronales artificiales, y aquí tenemos en redes neuronales artificiales de diferentes tipos. Tenemos redes neuronales feed-forward, tenemos redes neuronales convolucionales, tenemos redes neuronales adversarias generativas, tenemos autoencoders, etcétera, etcétera. Aquí realmente tenemos un número muy grande o de distintos tipos de redes neuronales artificiales. Están las redes neuronales deep también, es decir, que tienen muchas capas. Muchas de esas capas pueden ser convolucionales, otras pueden ser, o las finales son de clasificación, etcétera, etcétera. Bueno, ¿por qué menciono esto? Porque ustedes probablemente, si van a la literatura de clasificadores, van a encontrarse con que se hablan de clasificadores no paramétricos y paramétricos. La característica de los clasificadores no paramétricos es que no asumen una forma específica para las funciones de clasificación, sino que esa forma depende de cuántos, entre otras cosas, de cuántos ejemplos de entrenamiento esté usando. Los clasificadores paramétricos, en cambio, una vez que yo escojo un algoritmo o una familia de hipótesis, automáticamente asumen que la relación entre el conjunto de datos, más bien dicho, entre los vectores del espacio de características o del espacio de vectores y las etiquetas, sigue o hay una forma dada o una forma definida en esa relación. Evidentemente, aquí la pregunta puede ser: ¿y cuáles son mejores? Bueno, me adelanto en decirles que no hay un clasificador que sea mejor que otro. En Machine Learning hay algo que lo estudiaremos en una próxima clase, que es los teoremas de no-free-lunch, que en definitiva nos dice que todos los algoritmos son iguales cuando son aplicados sobre todos los posibles problemas de clasificación. Entonces, todos los algoritmos son iguales. Dado un problema, obviamente el algoritmo que funcionará mejor sobre un problema es aquel algoritmo donde su distribución de probabilidad se alinee con la distribución de probabilidad del problema. Esto lo entenderemos de mejor manera en la siguiente clase. Pero en definitiva, no hay mejor algoritmo y por ende tampoco hay mejor familia de algoritmos. Simplemente hay algoritmos no paramétricos y paramétricos, y esta clasificación se da en función de cómo varía, o de si varía o no, más bien dicho, la complejidad del modelo en función de la cantidad de datos de entrenamiento. ¿Ok? Los clasificadores no paramétricos tienen la ventaja de que se pueden adaptar o pueden potencialmente resolver cualquier problema. Pero claro, en la práctica hay la limitación del número de datos de entrenamiento, ¿no? Y obviamente también la estructura misma del clasificador. Los clasificadores paramétricos, en cambio, asumen una forma determinada del mapeo entre los vectores del espacio de vectores X y de el espacio conjunto de etiquetas. Pero esto no es un problema, porque si yo uso un modelo paramétrico de una dimensión BC grande, pues caigo o estaría, digamos, teniendo un resultado similar al que obtendría con clasificadores no paramétricos. Claro, obviamente, esto viene acompañado de del requerimiento de necesitar más datos de entrenamiento. Los clasificadores no paramétricos tienen problemas como la maldición de la dimensión, ¿sí? La cual
no la vamos a estudiar aquí porque no vamos a estudiar ningún clasificador no paramétrico, pero simplemente menciono que estos clasificadores tienen el problema de la maldición de la dimensión. Okay, entonces, estos clasificadores sufren de la maldición de la dimensión. A ver, permítanme escribir esto bien. Entonces, estos clasificadores sufren la maldición de la dimensión. Entonces, estos clasificadores sufren el problema de la maldición de la dimensión, que ustedes pueden consultar de qué se trata, ¿ok? Pero eso básicamente da a entender que la dimensión del espacio en el que estoy trabajando afecta el funcionamiento de estos clasificadores. En cambio, los clasificadores paramétricos, debido a que asumen una forma determinada para el mapeo entre el conjunto o el espacio de características y el conjunto de etiquetas, tienen esa limitación. Pero para solventar esa limitación puedo usar modelos o espacios de hipótesis de dimensión BC más grande, ¿ok? Pero claro, eso tampoco viene o es gratuito. Para evitar el overfitting, o para, más bien dicho, reducir el riesgo de overfitting, yo necesito, mientras más complejo sea mi espacio de hipótesis, mucha más cantidad de ejemplos de entrenamiento. Eso simplemente respecto de esta parte. No sé si tienen alguna duda o alguna inquietud, me dicen por favor. No, profe. Ok, entonces con esto terminamos este tema de bases y fundamentos de Machine Learning, donde hemos discutido qué significa aprender. Y básicamente aprender significa que el error de la hipótesis final en el conjunto de entrenamiento me diga algo o aproxime bastante bien el error de la hipótesis final sobre la población que es desconocido. Es decir, que esa igualdad entre o esa aproximación ocurra con alta probabilidad. Y para que eso se dé, el espacio de hipótesis o el número de ejemplos de entrenamiento debe ser mucho más grande que la dimensión BC del espacio de hipótesis. Y la otra cosa que implica aprender es que el error de entrenamiento de la hipótesis final debe ser lo más bajo posible. ¿Ok? Pero claro, hay que entender que el error de la hipótesis final sobre la población no necesariamente va a ser cero. Eso va a depender del problema que con el que esté trabajando. Bueno, como regla de oro hemos dicho que para que el error de entrenamiento aproxime con alta probabilidad el error de la hipótesis final sobre la población, el número de ejemplos de entrenamiento debe ser más grande que 10 veces la dimensión BC del espacio de hipótesis que estamos considerando. Y finalmente hemos clasificado a los clasificadores, o hemos dividido a los clasificadores en dos familias, la familia de los clasificadores no paramétricos y los clasificadores paramétricos. Con esto terminamos esta clase.